Bueno, en principio esto tiene que ver con las medidas a nivel nacional que se han organizado de parte de las centrales de trabajadores y trabajadoras, y en sintonía con eso el rechazo al DNU del presidente de la Nación. Nosotros nos hemos organizado también, hemos estado en contacto con los sindicatos de aquí de la ciudad de Esquel y también de la provincia, porque en este mismo momento también en la legislatura, también por las reuniones que hemos tenido anteriormente estos días, se está brindando una conferencia de prensa en el mismo sentido de visibilizar nuestro rechazo al DNU, que viola básicamente o pretende avasallar derechos históricos de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo argentino, ¿no? Creemos que este DNU es totalmente antidemocrático, que está dejando de lado la discusión en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y bueno, en el día de hoy también la CTA de los trabajadores y trabajadoras ha presentado un recurso de amparo a nivel nacional respecto a esto, como lo han hecho otras organizaciones. Y lo que nos ha reunido aquí también tiene que ver con qué es lo que representa en la vida cotidiana, qué es lo que significa todas estas medidas en la provincia de Chubut y particularmente ahora aquí en la ciudad de Esquel, ¿no? Estamos viendo el significado de lo que es el achique del Estado, de los despidos que ya comienzan a verse, de la falta de presupuesto, de volver otra vez al impuesto a las ganancias, que los trabajadores no lo teníamos más, la ley de alquileres, bueno, un avasallamiento contra las organizaciones, contra los sindicatos, como lo marca el artículo 14 bis, el derecho a la protesta, ¿no? Nosotros repudiamos enfáticamente el protocolo de Patricia Bullrich y vemos hoy que este gobierno, que tenía un contrato social que le dijo a toda la sociedad en su propuesta que no iba a meterse con los trabajadores y que iba a atacar a la supuesta casta, vemos justamente que hoy la casta, que ellos dicen es la que está gobernando, los mismos de siempre, diciendo siempre lo mismo, que hay que achicar el Estado, que eso significa despidos en el Estado, y que significa un sálvese quien pueda, ¿no? Las políticas neoliberales, bueno, que repercuten negativamente en todo espectro de la sociedad. Nosotros aquí en nuestra provincia y particularmente en Esquel también tenemos que poner el acento en lo que significa la ley minera, ¿no? Porque vemos que está todo habilitado cuando una sociedad, una comunidad también se organizó y marcó su destino democráticamente, y hoy vemos que todo esto está totalmente en riesgo, está totalmente con la intención de ser avasallado, y pretendemos que desde las organizaciones y en conjunto con toda la comunidad tomemos conciencia de lo que significan estas medidas y de lo negativo que significaría que esto se lleve adelante, ¿no? Por eso nuestro repudio, entendemos que no es el contrato y la propuesta que el gobierno actual le dijo a la sociedad que iba a hacer, más allá de que algunos alertábamos de este peligro de tener un gobierno que pretende avasallar los derechos de los trabajadores. Bueno, quienes creyeron en él, hoy creemos que también están viendo una mentira, una estafa, ¿no? Y lamentablemente, como lo van a decir ya algunos compañeros y compañeras, estamos viendo qué es lo que significa la falta de un Estado presente, el achique del Estado, la venta de las empresas estatales o la privatización. Básicamente es un avasallamiento, es la rifa de nuestro país, es la entrega de la soberanía. Estamos viendo medidas como son con las fuerzas norteamericanas patrullar los mares de nuestra provincia. O sea, hay cosas que son realmente muy graves. Y después lo que tiene que ver con las cuestiones provinciales, también estamos muy preocupados por dos temas en principio, ¿no? Uno, bueno, que obviamente todo lo que tenga que ver con los presupuestos en un gobierno que hoy no tiene un presupuesto nacional, con el congelamiento salarial de los trabajadores, con el aumento incontrolable de los precios,
Bueno, ¿cómo repercute eso? El endeudamiento de los 200 millones de dólares que acaba de aprobar la legislatura de la provincia de Chubut, y nos preocupa mucho el tema de la intervención al Instituto de Seguridad Social y Seguros, que es donde está depositada la vida laboral de cada uno de los afiliados y afiliadas estatales de la provincia de Chubut, porque entendemos que no es necesario dejar sin la representación de los trabajadores y las trabajadoras si se quiere hacer una auditoría, si quieren. En realidad sabemos que ellos tienen que, el Poder Ejecutivo es el que tiene que convocar a elecciones para normalizar, porque es cierto que los plazos están vencidos, pero de ninguna manera esto justifica que en ese lapso los trabajadores y trabajadoras afiliados al instituto nos quedemos sin representación. No hay ningún fundamento, y esto es muy grave porque allí están depositadas todos los aportes de nuestra vida laboral, y es una ley, digamos, ¿no?, que a nosotros, tanto los activos como los pasivos, tenemos representación allí. Así que lo que nosotros decimos ahí es que se deben convocar a elecciones, pero hasta tanto se haga eso, dejar con la representación como corresponde hasta que se convoque a elecciones. Y bueno, para dejarle paso a los demás compañeros, decir, nosotros vamos a defender, como lo hemos hecho siempre, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo argentino. Nosotros decimos que la patria no se vende, la patria se defiende, y cuando, como decía ese dicho, la patria está en juego, todo está permitido menos defenderla, ¿no? Y creo que la comunidad tiene que tomar conciencia de la gravedad a la que nos está llevando este gobierno, donde hoy vemos que hay familias que ya no pueden llegar a fin de mes, y que con estas medidas se va a hacer cada vez más difícil, con números estrafalarios de un 15.000% de inflación, que sabemos que todo lo que estamos viendo hoy es producto de las propias medidas que el gobierno de Milei a partir del 10 de diciembre impulsó y pretende profundizar, intentando avasallar nuestros derechos. Y nosotros vamos a estar en unidad, como lo hemos hecho siempre, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y de todas las personas. Mi nombre es Agustina Díaz, soy delegada de ATE de los trabajadores y trabajadoras del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Hoy nos vimos obligados a movilizar en rechazo del DNU que nos quiere imponer el gobierno de Javier Milei. Estamos convencidos de la necesidad de que de estos proyectos de modificación de más de 300 leyes son inconstitucionales, por lo que requiere el paso por el Poder Legislativo, un análisis exhaustivo de cada uno de los puntos en estas modificaciones que afectan a una inmensidad de sectores de la Argentina, que tienen que ver no solo con los derechos laborales que fueron conquistados durante muchos años, décadas de lucha, sino que tienen que ver con la soberanía de las tierras, la soberanía del agua, la soberanía de los minerales, bueno, y una numerosa cantidad de leyes que requieren de un análisis profundo porque interfieren con los derechos de la sociedad. También estamos preocupados por este nuevo decreto que nos deja muy vulnerables a los trabajadores que somos contratados. Nosotros, particularmente en el instituto, la totalidad de los trabajadores con más de 30 años de antigüedad, el último incorporado con 9 años de antigüedad, somos todos contratados anualmente. En este momento que tendríamos que estar discutiendo sobre paritarias, sobre el aumento de salarios, en este plan de ajuste que está llevando adelante este gobierno, estamos en una situación de incertidumbre total, sin saber si vamos a seguir teniendo trabajo, si vamos a seguir pudiendo mantener a nuestra familia, y sobre todo si vamos a poder seguir trabajando para un sector tan vulnerable como es el de la agricultura familiar, que lleva el 70% del alimento sano a la mesa de las familias argentinas, que tiene una responsabilidad muy importante en el cuidado de las tierras y del hábitat rural. Así que bueno, nos encontramos en movilización y en alerta y bueno, y en unidad con el resto de los sectores para hacerle frente a este avasallamiento de nuestros derechos. ¿Los contratos están en riesgo en alguna parte? Los contratos están en riesgo. Nosotros no sabemos si vamos a tener continuidad porque no tenemos asignadas autoridades en nuestro sector. Ahora se supone que nos van a hacer un contrato por 3 meses
y se va a evaluar la continuidad de los trabajadores, así que sí, están en riesgo nuestros puestos de trabajo y el trabajo que nosotros hacemos con el sector rural. Mi nombre es Hernán Mundino, soy delegado del Parque Nacional. Bueno, acá estamos junto con Estela y Fabián, que son delegados de Guardaparque y personal de CINEP. Bueno, un poco el contexto general, que ya lo describió Tomás, digamos, un espacio, digamos, de tiempo donde tenemos evaluación, despidos, un mega decreto, y pues, si queremos protestar también está vigente la voluntad política de aplicar un protocolo antipiquetes. En ese marco salió el decreto 84, promulgado ayer en el boletín oficial, que el primer punto es dejar sin efecto las contrataciones del 2023. Eso en el Estado Nacional son 7.000 compañeros y compañeras menos. Dentro de los parques nacionales serían 200 compañeros menos, 60 de los cuales son brigadistas, bueno, eso con la gravedad de que es plena temporada, y estaremos teniendo 60 compañeros menos dentro del sistema de parques nacionales. En el país. De parques nacionales. Brigadistas de parques nacionales. Y bueno, y en ese marco, digamos, surge, digamos, la discusión de ver cómo nosotros podemos avanzar, digamos, o tratar de accionar para frenar esto, digamos. La peligrosidad de que se den de baja los contratos en parques es clara, digamos. El primer impacto son 200 compañeros, pero en la totalidad de parques somos 2.200 trabajadores y 1.100 son contratados. O sea, esa revisión de la cual habla el decreto pone en riesgo la continuidad del conjunto, básicamente, de los trabajadores, y eso pasa en todo el Estado Nacional. Que bueno, hay compañeros de 20, 30 años de contrato, digamos, que bueno, que eso creo que también hay que pronunciarlo, que la precarización laboral es política de Estado y nosotros la sufrimos y quedamos vulnerables ante situaciones como esta. Y después, bueno, traer un poco lo que reflejan el conjunto, digamos, de asamblea de compañeros que estamos discutiendo. Ayer se hizo una asamblea nacional y bueno, la necesidad de que haya un paro nacional dentro de parques nacionales, pero también de confluir con otros sectores en lo que tiene que ser una huelga general para frenar todo este avance que hay contra los trabajadores, ¿no? Mi nombre es Mariela Oliva, soy secretaria adjunta de ATE seccional Esquel. La idea de todo esto era repudiar, como dijo Tomás en un principio, todo el decreto que ha sacado el por ahora presidente, el señor Milei. Di la palabra a mis compañeros nacionales porque son los primeros afectados en cuanto a despidos, en cuanto a regulaciones y a contratos que van a ir cayendo de a poco y que ya empezaron a caer. De hecho, 7.000 ya cayeron y 7.000 van a ser revisados. También acaban de informarnos que ya empezaron los despidos también acá en la provincia. Acaban de dejar 15 personas de salud contratados sin trabajo. Pudieron haber empezado revisando primero y después sacando a la gente, en vez de sacar la gente y después revisar si es que lo van a revisar. Tampoco sabemos qué criterios va a usar provincia, si va a ser el mismo que dijo el presidente de sacar todo lo que es contrato, o si se van a revisar los contratos en provincia para luego darle continuidad si es que son necesarios. El telegrama o la nota que ha llegado en algunos emails es que prescinden de los servicios por no ser necesarios e imprescindibles dentro del organismo provincial para su buen funcionamiento. Esas son las palabras que usa en este momento para decir que van a quedar sin trabajo. A todo esto sumémosle que como trabajadores como que nos quieren limitar, no nos quieren dejar salir a protestar, no nos permiten hacer huelgas, no nos permiten... son derechos que hemos adquirido en la calle, derechos que hemos ganado en luchas en la calle, con frío, con calor, cortes de ruta, hemos sido apretados muchas veces, nos han dejado, y lo he sufrido en carne propia, el hecho de dejarnos sin sueldo por un error administrativo. No se cometen errores cuando apretás un botoncito en la computadora. Son aprietes que vienen surgiendo ya hace mucho tiempo y hoy por hoy está siendo mucho más evidente todo este tipo de aprietes. Hoy por hoy, políticamente, tampoco estamos seguros de qué es lo que va a pasar con nuestra provincia, tampoco estamos seguros a qué le llaman servicios esenciales, porque estamos hablando de servicios esenciales y no son tan esenciales, pues no se los ha tenido en cuenta. Les voy a dar un caso muy puntual. Estamos teniendo falencias, si ustedes han sido testigos, se los ha llamado muchas veces a distintas escuelas e instituciones, donde
Las falencias están por donde ustedes miren y pisen. Más allá del personal, que en muchos casos falta, en muchos casos sobra, tampoco eso se ha regulado. Hoy por hoy la delegación administrativa de la región 3 está acéfala porque desde provincia todavía no se ha nombrado una persona. Hoy por hoy si queremos hacer un reclamo y lo necesitamos, digamos, medianamente urgente, no tendríamos una respuesta del Estado que dice que es un servicio esencial. Y a todo esto sumémosle que todo este documento es transversal. Hoy por hoy se está despidiendo gente, los contratos, todo. Mañana va a ser el transporte. No va a haber, no vamos a tener el TEC. Nuestros hijos no van a tener el TEC. Muchos de los trabajadores no van a tener el TEC. Al trabajador que es contratado son 95.000 pesos que cobra. 50 son en pasaje. ¿Cuánto le queda? 45. Y si paga alquiler, con el alquiler que hacemos. O sea, son muchísimas cosas que nos están afectando, sobre todo a la clase más baja de todo el país. Ahora no vamos a decir provincia, es todo el país, porque somos todos trabajadores y somos los más bajos. Los funcionarios tendrán su sueldo y tendrán un sueldo acorde a lo que ellos están trabajando, pongámosle. Pero seamos realistas, nos está atravesando este documento, nos va a atravesar mal, muy mal, y aquellos que, como dijo Tomás, en su momento lo votaron y creyeron en esto, hoy se van a sentir estafados, ninguneados y demás. ¿Por qué? Porque hoy su hijo no va a poder ir a la escuela gratis, va a tener que pagar. ¿Con qué va a pagar? Si le sacaron todo, le quitaron el contrato, le quitaron todo lo que podía tener, le quitaron el alquiler, la derogación. O sea, hay muchísimas cosas que como trabajadores la vamos a padecer. Lo dijimos en su momento, sí lo dijimos, lo advertimos, lo veníamos hablando, pero hoy creo que nos vamos a sentir estafados como trabajadores, ninguneados sobre todo como personas. Y yo creo que esto va a seguir muchísimo más y van a ir por mucho más y por muchos más. Entonces los trabajadores tenemos que estar hoy más que nunca unidos. ¿Para qué? Para que hoy no nos vengan y al ver la flaqueza nos volteen. Entonces, somos una unidad y vamos a trabajar como tal. Tenemos que estar unidos como trabajadores, como personas y peleando sobre todo por nuestro salario y nuestra estabilidad laboral, que es lo más importante. Y esperemos que el gobierno haga un mea culpa y diga, revisemos y después saquemos en vez de sacar primero y sin mirar a quién. Eso lo estamos elaborando entre todos. Tenemos que sentarnos y terminar de hilar finito, digamos. Faltan las últimas puntadas, pero en su principio sí. Por último, agregar una cosita más, que es la reforma. O sea, si nosotros tuviésemos que hablar de las 300 leyes, cada ley tiene un dueño beneficiado, que son los sectores económicos concentrados, y millones de trabajadores y trabajadoras perjudicados. Nosotros hemos hablado aquí de los trabajadores y trabajadoras asalariados, pero también sabemos de quienes no tienen su trabajo, de las organizaciones sociales. Y esta reforma laboral impuesta significa, por ejemplo, que el periodo de prueba de los privados pasa de 3 meses a 8 meses, sin indemnización, sin causa de despido. O sea, vulnera un montón de derechos que va a repercutir hacia adelante en la vida laboral. Esa gente, si este modelo se impone, va a llegar a 60 en condiciones de jubilarse, no va a tener aportes, vamos a tener una sociedad como en otros países donde se han implementado este tipo de gobiernos, en donde llega a tener un 50-60% de personas que no tienen posibilidad de jubilarse. Y el tema de declarar servicio esencial a la educación, por ejemplo, cuando nosotros venimos reclamando, y los compañeros de ATECH, el tema de la infraestructura, como remarcaba recién la compañera, la falta de servicios del transporte, de la infraestructura, a educación, los salarios totalmente congelados. Digo, lo único que se esconde ahí atrás del servicio esencial es la quita del derecho a huelga y avanzar sobre los derechos en términos de licencia, en donde vos, por ejemplo, no solo por hacer una medida de fuerza, sino por enfermedad o por algún tipo de situación que no pudiste ir a la escuela, repercute negativamente en tu salario. Entonces, el servicio esencial no lo toman ellos como algo de brindar y poner más aporte del Estado, sino justamente con restringir y tratar de aleccionar a los trabajadores para que agachen la cabeza. Y en ese sentido es que decimos, como decía recién la compañera, nosotros tenemos que trabajar en abrir los brazos, en unidad con todos los sectores, los sindicatos, las organizaciones sociales, porque esto repercute transversalmente a todo lo que es la comunidad y los derechos, ¿no? La ley de alquileres, o sea, hay un montón de situaciones que nosotros vivimos cotidianamente y que cada día se hace más difícil, llegar a fin de mes, vivir la vida con todas las necesidades que ya estábamos nosotros denunciando, pero que se agravan contundentemente con estas medidas.
Por eso hoy en la legislatura se está llevando adelante también una conferencia de prensa, y en términos de lo que son las medidas nacionales, nosotros entendemos que las centrales de trabajadores y trabajadoras tienen que coordinar una fecha para que salgamos fuertemente a la calle a visibilizar con toda la comunidad que esto no puede ser posible, que este es un plan inviable para el pueblo argentino, y de esta manera lo tenemos que entender para ganar la calle y hacer retroceder estas medidas, cuando somos nosotros los que estamos pidiendo cada día más presencia del Estado, y aquí es ausencia total del Estado y sálvese quien pueda. Entonces, en ese sentido vamos a seguir trabajando en unidad para salir a defender nuestros derechos como lo hemos hecho siempre.